Buen día, queridos estudiantes. En esta ocasión estaremos abordando la tercera parte de la comunicación con símbolos. En la lección 1.8 hablaremos sobre la expresión algebraica con división. El problema inicial lo vemos detenidamente. Si hay X litros de jugo y se quiere repartir entre 3 personas equitativamente, ¿cuántos litros de jugo le corresponden a cada persona? Usted debe analizar el problema y entender qué tipo de operación es la que tengo que realizar. Como tengo que hacer una repartición, evidentemente al repartir no voy a sumar, tampoco voy a restar, mucho menos voy a multiplicar. La operación que implica repartición es la división. En el caso de la cantidad de litros de jugo está expresado con la variable X. No sabemos cuántos son. Pero como se va a repartir equitativamente, entonces ese número X es el que se divide entre 3. Por eso ustedes ven X entre 3 o X sobre 3 como una fracción. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué tal si fueran 12 litros? Entonces al repartirlo equitativamente, ¿cuánto le corresponden a cada persona? Obviamente le corresponderían 4 litros, porque 4 sería el resultado de dividir 12 entre 3. Evidentemente acá no tenemos un valor específico, lo tenemos como una variable y es por eso que solamente se deja expresado como X sobre 3. Por eso tenemos como X tercios la respuesta. En conclusión, la división de una variable o expresión algebraica se escribe en forma de fracción omitiendo el signo entre. El dividendo se convierte en numerador y el divisor se convierte en el denominador de esa fracción. Es decir, no necesitamos utilizar el signo entre si lo expresamos como una fracción. Tal es el caso de lo que acabamos de observar. En el ejemplo tenemos que hay que escribir las expresiones que aparecen ahí omitiendo el signo entre. Omitiendo significa no escribir el signo entre, sino expresar ese problema sin ese signo, pero que la operación siga siendo la misma. En este caso, X más Y, todo eso se divide entre menos 5. Obviamente, como no quiero usar el signo entre, lo voy a sustituir por una línea de fracción. Como ustedes pueden notar, es exactamente la misma operación. X más Y sobre menos 5. ¿Por qué? Porque las fracciones son divisiones indicadas. Entonces se puede expresar de esa manera. Ahora, ya hemos hablado de las fracciones negativas. Si el numerador es negativo o el denominador es negativo, entonces eso es lo mismo que decir que es negativa toda la fracción. Por eso he escrito el signo menos a toda la fracción. Y al final es exactamente lo mismo. Es decir, el menos se lo puede poner al numerador, al denominador o a toda la fracción como lo tenemos acá. En este caso, si se lo pusiéramos al numerador, tendríamos que encerrar entre paréntesis X más Y y ya fuera el signo menos, si fuera el caso. Pero como no es el caso, lo que se acostumbra es escribir el signo menos a toda la fracción. Veamos el segundo literal. N entre menos 7 lo sustituimos por la fracción. En lugar de entre usamos la fracción y nos quedaría N sobre menos 7. Y hacemos lo mismo del signo, se lo aplicamos a toda la fracción y tendríamos menos n séptimos y al final son las mismas expresiones, solamente que sin utilizar el signo entre. Para continuar es importante recordar qué es el recíproco de un número. Esto lo estuvimos viendo en las lecciones anteriores. El recíproco del número a es 1 sobre a y viceversa. Por ejemplo, el recíproco de 3 es 1/3. El recíproco de 1/3 es 3. Eso es importante recordarlo para lo que vamos a hacer en este momento. Como dividir entre un número es equivalente a multiplicar por el recíproco, entonces podemos escribirlo de otra manera. Por ejemplo, el literal A, que es menos X más Y sobre 5, eso lo podemos expresar como menos 1/5 por X más Y. En ese caso, el menos 1/5 es lo mismo, multiplicar por menos 1/5 es lo mismo que dividir entre 5. Eso es lo mismo del recíproco. Es decir, multiplicar por el recíproco es lo mismo que dividir entre el número. Por eso, en lugar de dividir entre 5, multiplicamos por 1/5. ¿Qué tal si estuviera dividido entre 2? Entonces tendríamos que poner 1/2. Obviamente aquí es un signo menos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a que si usted está dividiendo, por ejemplo, entre un entero, eso es lo mismo que usted lo multiplique por el recíproco.
Si fuera 10 el denominador, entonces tendría que multiplicar por un décimo y así sucesivamente. Y sería exactamente la misma expresión, solo que de una forma equivalente. En el caso del literal b, podríamos expresarlo como menos un séptimo de n. Y es lo mismo por lo que acabamos de explicar. Como pueden notar, pues no es algo muy complicado. Ahora pueden resolver los problemas de la página número 61. Recuerden que este video no lo tienen que ver completo de una vez. Póngale pausa, tómese su tiempo para resolver estos problemas. Ya después usted continúa. Si es necesario puede retroceder para que vuelva a escuchar las explicaciones. Y tomen en cuenta que se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Ya tienen ustedes las vías de comunicación. Todos los que me escriben yo con gusto les respondo y les doy todas las respuestas pertinentes. Pero comuníquense si tienen dudas, por favor, porque es la única manera en la que yo les puedo ayudar y brindar un servicio educativo de mejor calidad. Veamos la lección 1.9. El problema inicial nos pide escribir en una forma equivalente las siguientes expresiones algebraicas. Escribirlo de una forma equivalente implicaría, por ejemplo, que omitiéramos el signo por o el entre, según fuera el caso. En el caso del literal A, 2 por A más 3 por B. ¿Cómo lo podemos expresar? El signo por se puede omitir, eso lo hemos hablado también en las lecciones anteriores. Es decir, 2 por A es lo mismo que decir 2A. Siempre se escribe el número primero y la letra después. Si entre el 2 y la letra A no existe ningún signo, se sobreentiende que es multiplicación. Entonces se pueden omitir esos signos por. 2A más 3B. Y 3b es lo mismo que 3 por b, es decir, simplemente no se escribe el por y se sobreentiende que es una multiplicación. Lo que no podemos omitir es el signo más ni el signo menos, pero el por y el entre sí lo podemos omitir y es lo que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, en el literal b, en la primera parte tenemos a entre 3 más 4 por b, solo que la entre 3 lo podemos expresar como una fracción. Y el 4 por b lo podemos expresar como 4b y son expresiones equivalentes. También podríamos escribirlo con el recíproco, es decir, que en lugar de dividir entre 3 lo pongamos como 1/3 por a más 4b. Es exactamente lo mismo. De cualquiera de las dos maneras se puede escribir. Veamos un tercer literal. 4 entre a por b entre 5. El 4 entre a se puede expresar como una fracción. Por b entre 5, que se podría hacer exactamente de la misma manera. Pero en este caso, lo que se ha hecho es aplicar la multiplicación del 4 sobre a por el número b. Entonces, al multiplicar una fracción por un entero, ustedes saben que se multiplica el numerador por el entero, o sea 4 por b. Por eso tenemos 4b arriba y a abajo. Ese número lo vamos a dividir entre 5. Como ya sabemos lo del recíproco de un número, entonces podemos convertir la división en una multiplicación. Solamente que en lugar del número 5 tendría que poner un quinto, que es su recíproco. Eso es lo que nos da permiso a nosotros de cambiar la división por multiplicación. Usar el recíproco en lugar del número original, si no, no se puede. Por eso en lugar de dividir entre 5 lo ponemos por un quinto y es exactamente lo mismo. Como tenemos una multiplicación de fracciones, sabemos que se multiplica horizontal. Es decir, 4b por 1, 4b y a por 5, 5a. Recuerden que siempre se escribe primero el número y después la letra. Veamos un tercer literal. A más b entre 2 más 3 por c más d. Entonces acá el a más b se está dividiendo todo entre 2. Lo podemos expresar como una fracción y luego, como es 3 por el c más d, podemos omitir el signo por y ponemos simplemente el número a la par del paréntesis y ya se sobreentiende que es una multiplicación. Veamos un literal E. Se está multiplicando 3 por a, dos veces está, más b entre 4. Entonces aquí podemos omitir ese producto. Como la a aparece dos veces, se escribe como a al cuadrado y es lo mismo. Recuerde que el exponente representa el número de veces que un número se multiplica por sí mismo. Como a está dos veces multiplicándose, entonces se expresa como a al cuadrado. Y no necesitamos escribir la x como signo por. Por eso simplemente lo pusimos a la par, 3a al cuadrado más b entre 4. En lugar del signo entre, podemos usar una fracción.
y es exactamente lo mismo. Veamos el literal F. 4 por A 3 veces menos 2 por B 2 veces. Entonces omitimos el signo por y podríamos escribirlo como 4 por A. En lugar de ponerlo 3 veces, lo ponemos con exponente 3. Menos 2B, y en lugar de poner la B 2 veces, le ponemos el exponente 2. Y es exactamente lo mismo. El exponente representa cuántas veces la letra se multiplica por sí misma. Como la B se multiplica 2 veces, por eso ponemos el exponente 2. Como la A se multiplica 3 veces, por eso ponemos el exponente 3. 4A con exponente 3 menos 2B con exponente 2 es exactamente lo mismo. En conclusión, en las operaciones de multiplicación y división se puede omitir los signos por y entre, cuando ambas operaciones aparecen combinadas en una expresión algebraica. Veamos un par de ejemplos. Hay que escribir esas expresiones escribiendo el por y el entre sin utilizar potencias, es decir, este es el proceso inverso a lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, en el literal A sobre 4 más 1/5 por B. El A sobre 4, en lugar de la fracción, lo podemos expresar como división. Entonces, en lugar de A sobre 4, podemos A entre 4 más 1/5 por B. Y estamos expresando exactamente lo mismo. Pero 1/5 por B es lo mismo que decir B sobre 5. Por lo mismo del recíproco que ya dijimos, que multiplicar por el recíproco de un número es lo mismo que dividir entre el número. Es decir, multiplicar por 1/5 es lo mismo que dividir entre 5. Por eso la expresión sería A entre 4 más B entre 5. Obviamente, como nos pide no usar ni el entre ni el por, entonces simplemente nos pide utilizar el signo entre, no es como en los ejemplos anteriores, como si nos pide utilizarlo, por eso lo expresamos como A entre 4 más B entre 5. Como recordamos, es el proceso inverso a lo que habíamos venido realizando. En el siguiente literal, 3A con exponente 2 más 4B con exponente 3. Como hay que usar el signo por, entonces sería 3 por A aparece 2 veces, por eso ponemos 3 por A, más 4 por la B aparece 3 veces, por eso es B por B por B. Es decir, ahí lo estamos expresando de forma desarrollada, utilizando el signo por. Y es una expresión equivalente. Entonces ya con esto podemos resolver los problemas de la página 62. Tómense su tiempo. Recuerden que esto es para que lo resuelvan en toda la semana. Pueden ver una lección hoy, resuelven, mañana ven la segunda parte, el siguiente día la tercera parte y así sucesivamente. Entonces realmente esto no les va a tomar mucho tiempo. A lo sumo les tomaría por cada día algunos 20 minutos. Es cuestión de que ustedes sepan organizarse bien. Veamos la lección 1.10. Traducción del lenguaje coloquial al algebraico en su primera parte. El problema plantea que se compran 8 combos de hamburguesas y se paga con un billete de $50. Sabiendo que un combo cuesta X dólares, representa con una expresión algebraica, literal A, el costo total de la compra y literal B, el vuelto que se recibe al hacer la compra. Bueno, obviamente si son 8 combos, imagínense ustedes que cada combo cueste $5. ¿Cuál sería el costo total de la compra? 8 combos a $5 cada uno. Podrían multiplicar 8 por 5, $40. Como pueden notar, no es nada del otro mundo. Si cada combo valiese $10, entonces sería 8 por 10, $80. El punto es que usted tendría que, para encontrar el costo, tiene que multiplicar la cantidad de combos por el precio. A eso me refiero. En este caso no sabemos cuánto vale, pero le llamamos X. Entonces simplemente es el producto, el costo total de la compra es el número de combos por el precio, por eso es 8X, donde X puede ser cualquier cantidad, $10, $20, $15, eso no nos interesa. El punto es que de esta manera usted puede encontrar el costo en su vida cotidiana de manera frecuente. Por ejemplo, usted va con su familia y compran algún producto o varios productos. El costo lo que van a calcular, pues lo pueden hacer muy, pero muy rápido, haciendo una simple multiplicación. Imagínense que van a comprar lapiceros, por ejemplo, al mismo precio. O van a comprar cuadernos al mismo precio. ¿Y cómo hacen las cuentas? Pues sí, es así de sencillo.
haciendo una simple multiplicación si es que son varios elementos de un mismo producto los que se compran. Luego lo que nos pide es el vuelto que se recibe al hacer la compra. ¿Cómo se obtiene el vuelto? Obviamente, si usted paga con un billete de $50, como dice ahí, para obtener el vuelto, pues a esos 50 se le tiene que restar lo que se gastó. Por ejemplo, si alguien gastó $20 y paga con uno de 50, pues a 50 le quita 20, o sea que su vuelto serían $30. Pero en nuestro caso, 50 menos el costo de los combos fue 8x, donde x es el precio. Entonces, la expresión algebraica que representa esa operación es 50 menos 8x, donde 50 es la cantidad con la que yo estoy pagando, la cantidad de dólares con las que pago, y 8x es lo que estoy gastando. Entonces, el dinero, el billete con el que se está pagando, menos la cantidad de dinero que se gastó, es lo que nos genera como resultado el vuelto que va a recibir al efectuar esa compra. En conclusión, el lenguaje algebraico es la traducción del lenguaje coloquial a variables y números relacionados mediante operaciones, recordando que las variables son números, solamente que números desconocidos. Veamos un ejemplo. Una caja que pesa 30 libras contiene artículos de porcelana. Un plato pesa A libras, una taza pesa B libras. Hay que representar algebraicamente el peso total de 3 platos y 2 tazas y el peso total de la caja cuando se sacan 3 platos y 2 tazas. Bueno, cada plato pesa A libras. Si fueran 5 platos, ¿cuántas libras pesarían los 5 platos? Pues obviamente 5 por A. Si fueran 10 tazas, ¿cuánto pesarían esas tazas? Pues 10 por B, porque B es la cantidad de libras que pesa una taza y A es la cantidad de libras que pesa un plato. Bueno, en nuestro caso nos pide literal A 3 platos y 2 tazas. Entonces sería 3 por A, porque son 3 platos, y 2 tazas, 2 por B. Entonces el peso total sería 3A, que es el peso de los platos, más 2B, que es el peso de las tazas. Y ahí tendríamos el peso total, como ustedes pueden notar. Muy sencillo. Ahora, ¿cuál es el peso total de la caja cuando se sacan 3 platos y 2 tazas? O sea, es lo contrario. Ya sabemos que la caja tiene 30 libras en total. Entonces, a esas 30 libras usted le resta su peso en platos y el peso en tazas que le está diciendo el problema. Como le va a sacar 3 platos, entonces es 3A lo que le va a restar. Como le va a sacar 2 tazas, entonces es 2B lo que le va a restar. Por eso la expresión algebraica que representa esa operación es 30 menos 3A menos 2B. Menos 3A es la cantidad de platos que se sacan y menos 2B es la cantidad de tazas que se sacan. Por eso la operación es 30 menos 3A menos 2B. Muy pero muy sencillo, como ustedes lo pueden notar. Ahora pues tienen ya las competencias para resolver los problemas de la página número 63. Veamos la lección 1.11, traducción del lenguaje coloquial al algebraico en su segunda parte. Hay que traducir eso en el literal A. La velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. B. Las horas que se necesitan para viajar 42 kilómetros en bicicleta con una velocidad de X kilómetros por hora. Y el literal C. La distancia que se puede recorrer en T horas en un autobús que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Analicemos el primer literal. La velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. X kilómetros en 4 horas. ¿Cómo se puede calcular la velocidad? Ana caminó X kilómetros en 4 horas. La velocidad es la distancia que se ha recorrido entre el tiempo que se recorrió. Es decir, velocidad es distancia entre tiempo. Como la distancia es X y el tiempo es 4, simplemente se divide X entre 4. Esa es una fórmula física que en la clase de ciencias se ha trabajado. Y también en matemática en los grados de primaria. Por eso es algo que no les va a costar. Recuerden, simplemente distancia entre tiempo. Si fueran, por ejemplo, por exagerar un poco, 100 kilómetros los que se caminaron, que es imposible, pero solo para que me den cantidades exactas. Si fueran 100 kilómetros los que se caminó en 4 horas, entonces la velocidad sería 100 entre 4. Y el resultado sería 25 kilómetros por hora su velocidad.
si ese fuera el caso. El punto aquí es que simplemente tiene que dividir distancia entre tiempo y con eso obtiene la velocidad. X sobre 4 kilómetros por hora. B. Nos pide un tiempo, ¿verdad? Las horas que se necesitan para viajar 42 kilómetros en bicicleta. Y ya nos da la velocidad. Ahora, ¿cómo se obtiene el tiempo? Distancia entre velocidad. Esa es la operación que se tiene que hacer. Como la distancia son 42 kilómetros, la velocidad es x, por eso se divide 42 entre x. Y al dividir 42 entre x obtenemos el tiempo en horas. Es exactamente la misma fórmula para encontrar estas variables. En el literal C, la distancia que se puede recorrer entre horas en un autobús que tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Cómo se obtiene la distancia? Bueno, se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. La velocidad en este caso son 30 kilómetros por hora. El tiempo en horas es t. No dice una cantidad exacta, ¿verdad? Simplemente 30 por t. Es decir, si yo quisiera saber cuál es la distancia recorrida si hubiera avanzado 2 horas, por decir algo, entonces sería 30 por 2, 60 kilómetros. Si ese fuera el caso, pero no lo es. El punto es que simplemente la operación que se va a hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces las situaciones de distancia, velocidad y tiempo expresadas en lenguaje coloquial también se pueden traducir al lenguaje algebraico. Ahora pues pueden resolver los problemas de la página número 64, que son las que corresponden a esta lección. Y la última que veremos en este video es la traducción del lenguaje coloquial al algebraico en su tercera parte. Nos pide traducir esos 3 incisos que aparecen en pantalla. 1. El área de un bosque del país que tiene P kilómetros cuadrados de territorio y el 35% de ello es bosque. Cuando hablamos de porcentaje, el porcentaje total obviamente es el 100%. Si usted quiere una parte, entonces lo que tiene que hacer es dividir ese por el porcentaje entre el total, es decir, el 35% entre el 100%. Y con eso vamos a obtener la razón que se nos está pidiendo. El área de un bosque de un país que tiene P kilómetros cuadrados de territorio. Por ejemplo, en nuestro país, si El Salvador fuera el caso, tiene 35% de territorio en bosque, la cantidad que representa eso, o el área que representa, la obtendríamos dividiendo 35 entre 100 por 21.000 kilómetros cuadrados, que es el total de la superficie de nuestro territorio. Así se calcula, es decir, se divide el porcentaje entre el 100% y eso por la magnitud que se nos está presentando, que en este caso es el territorio nacional, porque es un área la que se está desarrollando. Ahora 35 y el 100 lo simplifica, eso ya sabemos hacerlo, y al simplificarlo pues le queda 7 sobre 20 por P, que es el territorio nacional, es lo que representa en este caso. Bueno, en el problema 2 habla de la rebaja de un pantalón que vale X dólares y tiene un 25% de descuento, entonces acá sería el 25 entre 100 por X, que es el costo que tiene el pantalón originalmente. Entonces, para saber o para expresarlo algebraicamente de forma adecuada, para expresar esa rebaja, pues sería simplemente 25 entre 100, que si usted lo simplifica le queda un cuarto. Y un cuarto por X es lo mismo que decir X cuartos. Por eso ahí dice X sobre 4 dólares. Y eso expresaría la rebaja de ese pantalón. Por ejemplo, si un pantalón costara 100 dólares, ¿cuánto se le está rebajando? Divídese entre 4 y eso le da 25. 25 sería lo que se le estaría rebajando si ese fuera el caso. En el tercer literal, el costo de una camisa cuyo precio es Y dólares y el porcentaje de descuento es el 20. Entonces acá sería 20% de descuento de la camisa, pero como acá lo que me está pidiendo es el costo de esa camisa cuyo precio es Y dólares. Para obtener el costo de esa camisa, sabemos que el descuento es el 20%, entonces 100 sobre 100 representa el total, expresado en forma fraccionaria. Y 20 sobre 100 es el porcentaje que se le está quitando. Por eso es 100 sobre 100 menos 20 sobre 100, expresado en términos porcentuales.
Ese sería el costo de la camisa. En este caso, al hacer la resta, recuerde que como tenemos fracciones de denominadores iguales, entonces solo restan los numeradores y el denominador lo conservan. Sería 100 menos 20, por eso queda 80 arriba, y el denominador pues sería el mismo. Usted simplifica el 80 con el 100 y le queda 4 quintos por Y dólares. Y ahí se tiene el costo de la camisa. Vean, es algo muy pero muy sencillo. Si lo habláramos ya en términos numéricos, específicamente hablando, el costo de la camisa, si el precio fuera $50, por decir algo, entonces simplemente tendríamos que multiplicar 50 por 4 quintos. Y así. Es algo muy pero muy sencillo, como ustedes pueden notar en líneas generales. En conclusión, el porcentaje de una cantidad se representa como X sobre 100 por la cantidad. Por ejemplo, en el literal A, el porcentaje de un territorio era X entre 100 por el territorio. En el literal B, el Y% del descuento del precio original de un objeto es Y sobre 100 por el precio original. Y en el literal C, el precio de un objeto después de un Z% de descuento es 100 menos Z entre 100 por el precio original. Y de esa manera lo podemos calcular. Esto podrían subrayarlo en su libro porque nos va a servir mucho un poco más adelante a la hora de resolver problemas. Y con esto pues ya podemos resolver los ejercicios de la página número 65. Esto ha sido todo por el momento, jóvenes. Que Dios les bendiga en abundancia.